Inconcebible el centro histórico de la Ciudad de México sin la monumental construcción situada al norte del Zócalo, que se extiende 60 metros hacia el cielo y 59 metros entre costado y costado. Centenaria estampa siempre presente en el paisaje urbano, sede de la Arquidiócesis Primada de México, inspirada en catedrales españolas. La Catedral Metropolitana es la más grande del continente americano, la creación más intensa y más fecunda de toda la arquitectura eclesiástica. Así la definió el historiador de arte y académico Manuel Toussaint en su libro La Catedral de México. Es el equilibrio entre las partes y el todo, sostenida por las sabias proporciones que produce ese sentimiento de reposo espiritual. Décadas requirió el plan para proyectarla, recursos y siglos implicó su construcción, y mucha voluntad la preservación integral a pesar del uso, incendios, terremotos y el paso del tiempo. Tiene una belleza tal que conlleva al sobrecogimiento. Imágenes, sonidos, espacios destinados a la devoción. La Catedral Metropolitana, símbolo de fe, arte, pero sobre todo de reafirmación de una sociedad que llegó a un nuevo mundo para imponer su orden social e ideológico. En los cimientos de este monumento permanecen los vestigios de la antigua civilización azteca, de sus edificaciones, expresiones físicas de su fe. La Catedral Metropolitana remite a instantáneas documentadas en las crónicas de la conquista, como cuando Moctezuma Xocoyotzin cayó preso a pesar de considerarse un gobernante intocable, o de aquel pueblo enardecido que decidió levantarse en armas luego de que Pedro de Alvarado ordenara la ejecución de cientos de indios en el Templo Mayor. Y cómo ese hecho provocó la retirada accidentada de los conquistadores durante la llamada Noche Triste, que dio pie a un nuevo ataque. Vendría entonces el 13 de agosto de 1521. Caía la Gran Tenochtitlan después de 75 días de asedio, sangre y muerte. El 13 de agosto de 1521 llegaron a su fin cruentas batallas entre conquistadores españoles y el antiguo pueblo de Anáhuac. Ese día se concretó la arremetida de 800 españoles que cortaron los suministros de la ciudad flotante, a la que abordaron con barcazas, caballos, pólvora y el apoyo de 20,000 aliados indígenas. Los antiguos templos de la Gran Tenochtitlan fueron demolidos por los propios nativos, y sobre aquellos cimientos, y a partir de esos escombros, nacía la Nueva España. Parte de esos materiales aztecas quedaron en los pilares y muros de las nuevas edificaciones. Así se puso en pie a este símbolo de la arquitectura, la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. En sus cimientos se ha encontrado al Templo del Sol o Tonatiuh, además de vestigios asociados a rituales que muestran cómo este lugar, pese a todo, continúa siendo referente de la devoción. Y es pieza clave para comprender el comienzo de una nueva mexicanidad construida a partir de piezas rotas de un antiguo imperio, que hoy sustenta nuestra riqueza histórica y cultural. En 1524, Hernán Cortés colocó la primera piedra de un edificio catedralicio de modestas proporciones. Sería hasta 1532 cuando quedaría terminado. Los enemigos de Cortés, entre los que estaba Nuño de Guzmán, que se distinguió por aplicar una desmedida crueldad contra los indígenas, le culpaban de no haber construido iglesias. La historia cuenta a favor de Cortés haber levantado la primera iglesia principal. En 1554, Cervantes de Salazar, en una crónica de época casi recién concluida la conquista, hacía una apreciación. Decía cómo una ciudad de tanta fama, además comparable a las grandes ciudades europeas,
tenía una catedral tan humilde, tan pequeña, tan desmerecida, tan poco ornamentada. Este templo se situó entre la Plaza Mayor y lo que ahora ocupa el Monte de Piedad. Orientado de este a oeste, emergió sobre el Teocalli, edificación azteca. Sus piedras sagradas sirvieron de cimientos y pedestales a las columnas de la construcción católica. 94 años después, esa primera iglesia principal fue derrumbada por órdenes de la realeza para construir sobre ella una nueva catedral propia de la Nueva España. Sin embargo, la construcción de esa catedral se había ordenado años antes, desde el 8 de agosto de 1544, según data en la cédula más antigua de la que se tenga registro y en la que quedó asentada la solicitud del canónigo don Francisco Rodríguez Santos. La construcción del nuevo templo avanzó lentamente. Durante 15 años los oficios religiosos tuvieron lugar en una estrecha sacristía. El recuento cronológico registra que a principios de 1563 se hicieron las primeras obras de cimentación, que por distintas circunstancias fueron interrumpidas. Habrían de pasar 8 años para que en 1571 se colocara la primera piedra de la edificación definitiva. Entre 1624 y 1627 se cerraron las bóvedas de las 2 primeras capillas del lado de la epístola. Una sirvió como sagrario. Eran los tiempos del segundo arzobispo de México, Alonso Montúfar, sucesor de Fray Juan de Zumárraga, defensor de los indígenas mexicanos. Alonso Montúfar tenía la idea de erigir una construcción semejante a la catedral católica más grande del mundo, la de Sevilla, en España, que también se distingue como el tercer templo cristiano después de San Pedro en Roma, Italia, y San Pablo en Londres, Inglaterra. Los costos y complejidad del proyecto eliminaron la posibilidad de concretarlo. La estructura de la catedral logró semejanza con las catedrales de Salamanca y la de Segovia. Incluso acusa influencia de la catedral de Jaén en Andalucía, las 3 de España. A diferencia de los procesos de construcción de las catedrales europeas que resultaron del esfuerzo conjunto entre pueblo, clero y realeza, aquí el avance de la obra dependió de esfuerzos personales de arzobispos, reyes y virreyes. Pero no habría fructificado sin la mano de obra de millares de indígenas que contra su voluntad, o a veces de buena gana, levantaron el edificio. Ya Fray Jerónimo de Mendieta escribía en 1592: «Mas si a la Iglesia Mayor de México le bastan para entender en su edificio 100 o 200 indios, ¿por qué han de llevar allí millares de ellos con tanta violencia y pesadumbre?». El marqués de Cerralbo fue el primer virrey que inició las obras de la catedral, además de demoler la primera iglesia principal. Uno de los grandes obstáculos en la construcción del gran templo fue la inundación de 1629. 36 horas de lluvia fueron suficientes para que las aguas permanecieran altas durante un lustro. Miles de indígenas murieron. Muchos huyeron de las aguas. La ciudad que habitaban 20,000 familias solo quedó con 400. A 2 años de permanecer en estas condiciones, una cédula real ordenó al virrey mudar la ciudad a otro sitio. Sin embargo, el cabildo determinó que el traslado sería incosteable y que alejar las aguas implicaría un precio menor. Una vez que bajaron las aguas, en 1635 se reanudaron las obras de la catedral. El mandato del marqués de Cadereyta logró en 5 años terminar las bóvedas de la Capilla de los Reyes y 5 de las naves procesionales. El virrey Juan de Palafox y Mendoza, aún con la experiencia de haber avanzado en la construcción de la Catedral de Puebla, en los cortos meses de su gobierno comenzó el basamento de la Torre del Oriente y su mayor aportación aplicó a la parte administrativa. Reorganizó los fondos de la construcción. Las etapas de la catedral estuvieron signadas por el ir y venir de gobernantes. Entre los más destacados se menciona al virrey duque de Albuquerque, que llegó en 1653. Bajo su mandato se concluyeron las 3 bóvedas de la nave mayor. Se labraron los arcos y se edificó el presbítero, los muros que limitaban el coro y el primer cuerpo de la Torre del Oriente con 20 campaniles. Esta gigantesca tarea concluyó en 1660.
El marqués de Mancera le tocó terminar totalmente el interior de la catedral, de 1664 a 1667. De acuerdo con el testimonio del escribano don Francisco Zúñiga, el 22 de junio de 1667 fue cerrada la última bóveda del templo. Sin que la historia registre la razón, se convocó a un concurso para terminar el edificio de la Catedral de México. Participaron varios arquitectos y se conocen 3 proyectos. 2 se conservan en el archivo de la catedral y el tercero existe en el archivo de la Biblioteca de la Academia de San Carlos en la Ciudad de México. Los canónigos aprobaron el proyecto de don José Damián Ortiz de Castro, en el que destaca la originalidad del remate de sus torres en forma de campana, ornamentada con una gran esfera que sostiene una cruz. Detalle imitado por varias iglesias del país. El historiador Manuel Toussaint menciona que en esta idea pudieron haber influido las formas de la Catedral Española de Pamplona. El punto final de la centenaria construcción lo puso el escultor y arquitecto valenciano don Manuel Tolsá. La Nueva España lo vio llegar en 1791. Como director de escultura de la Real Academia de San Carlos, se hizo cargo de la catedral para armonizar el edificio. Su mayor creación fue la cúpula en la que destacan elegantes ventanas de tipo francés, con sus frontones curvilíneos rematados por escudos pontificios. En la fachada construyó sobre el frontón una estructura cúbica para el reloj, que coronó por 3 esculturas que representan la fe, la esperanza y la caridad. Además enriqueció la ornamentación de las torres con grandes estatuas, 8 en cada una. El libro La Catedral de México de Manuel Toussaint no menciona una fecha exacta de la conclusión de la obra. Distintos documentos apuntan el 17 de junio de 1813. Sin embargo, no se ha encontrado aún el dato que determine el final del largo proceso del que emergió el principal templo católico de México y el más grande de América. La generosa intensidad de la luz del cielo visita a diario el interior de la catedral a través de 174 ventanas. La claridad natural con suficiencia ilumina las 5 naves del templo. A diferencia de todos los templos que están orientados oriente-poniente, esta está orientada norte-sur, lo cual le da también algunas ventajas, porque desde el amanecer hasta el anochecer siempre está iluminada la portada principal por la luz natural. 7 capillas tiene en cada lado. Y a los costados del altar y del presbiterio están la sacristía y la sala capitular. La distribución de todos los espacios de la catedral están delimitados por los márgenes de un rectángulo imaginario de 109 metros de largo por 54 metros de ancho. En un extremo de la nave central, la más alta de todas, está el área donde se ofician las ceremonias religiosas. Ahí se alza un altar llamado ciprés. Frente a este, metros adelante, tras una reja, está el coro que aloja el alma musical de la catedral. Dos órganos monumentales de madera tallada, en perfecto estado gracias a las recientes restauraciones que los hacen lucir y sonar como nuevos. 3 muros rodean al coro, mientras que el trascoro lo ocupa el altar del perdón frente a la puerta principal. La Iglesia Mayor de México tiene 7 puertas. 3 corresponden a su fachada frontal, 2 a los brazos del crucero y las otras 2 a los pies del templo. Hacia el norte están las puertas más antiguas que datan de 1615, talladas en chiluca criolla. Posteriores a estas son las 3 puertas de la fachada principal. La del centro es considerada joya del arte virreinal que incluye esculturas de San Pedro y San Pablo. Elemento único que no tiene comparación con ningún otro es la cúpula. De acuerdo con la descripción de Manuel Toussaint,
Incipientes semejanzas podrían encontrarse en algunas cúpulas francesas sin vislumbrar ni remotamente la igualdad por su armonía. Proporción y elegancia, testimonio contundente del gran potencial creativo del escultor Manuel Tolsá, que tuvo oportunidad de intervenirla después de que fuera estrenada en 1666, y a la que remató su forma octagonal con una base que sostiene un flamero, símbolo de la llama del amor divino. Otra parte que destaca en la gran iglesia son los altares de los Reyes y del Perdón. El primero se comenzó a construir en 1718, encomendado a un artista que había trabajado para la Catedral de Sevilla, Jerónimo de Balbás. Muchas modificaciones posteriores convirtieron al primer diseño en solo un recuerdo. El altar del Perdón se atribuye al mismo artista. Es lo primero que se aprecia al cruzar la puerta principal. Consta de medallones en relieve y esculturas de 18 santos como San Cayetano, San Felipe de Neri, San Apolonio y San Dativo, entre otros. Así es la catedral al interior. Hay más de 500 pinturas, tanto al óleo como pintadas sobre bases de madera o de lámina, ¿verdad? Esculturas. Hay unos cristos de marfil, de factura filipina, piezas de bronce o de una aleación especial de metales que se llama tumbaga, como el cancel del coro, y 38 retablos dorados con hoja de oro, el propio altar de los Reyes, con esculturas estofadas, es decir, son esculturas de madera recubiertas al óleo, pero también con aplicaciones de hoja de oro. Por encima de la ciudad misma, en el corazón de su centro, las horas suenan por el profundo tañer de las campanas de la catedral, elementos de larga historia a razón de su firme resistencia metálica. Al menos 8 de ellas fueron recuperadas de la antigua catedral de la Nueva España, aquella que terminó siendo demolida prácticamente en su totalidad. Solo se dejó en pie la torre de donde se recuperaron años después las resonantes piezas. Una de ellas es Doña María, la campana mayor. Fue bajada de su antigua torre el martes 24 de marzo de 1654. Pesa 7 toneladas, un gigantesco cuerpo metálico. Santa María de los Ángeles es la segunda campana que se elevó hacia las alturas de las torres, fundida por Hernán Sánchez en 1616. Tiene un peso de 13 toneladas. Posteriormente se colocó otra campana más que, por su sonido grave y solemne, es llamada La Ronca. Se ha dicho que la primera campana de la antigua catedral no se recuperó para el edificio actual. Se habría obtenido luego de fundir un cañón en desuso de Hernán Cortés. Paulatinamente se sumaron más campanas a las torres. Las autoridades clericales entonces acordaron obtenerlas de iglesias de localidades cercanas y con poca población, de modo que no fuera necesario llamar con su tañido a la gente a misa. Comenzó así un desfile de campanas procedentes del estado de Morelos, de los conventos de Yecapixtla y de Tlayacapan, de Ozumba, Estado de México, de un convento franciscano, y de Azcapotzalco, en la Ciudad de México, de un convento dominico. El campanario de la catedral nunca ha ocupado en su totalidad los espacios disponibles. Tanto estaño, bronce y cobre implicaría un presupuesto estratosférico, y la carga del peso no sería recomendable para la estructura del templo. Las campanas de la catedral resuenan en conjunto en fechas como el 15 de septiembre, la noche de Navidad, en la fiesta de Corpus Christi, las misas de Año Nuevo y en la Pascua. Remembranza sonora de otros acontecimientos representativos, como la entrada del ejército trigarante, la primera y última visita del Papa Juan Pablo II y la canonización de Juan Diego. En ocasión de la visita del Papa Francisco se preparó una obra para campanas, denominada Toque Francisco. Sonará desde el aterrizaje del avión que transportará a su santidad a la Ciudad de México hasta la llegada a la Nunciatura Apostólica. Sonará además en su visita a la catedral. La Catedral Metropolitana resuena entre su historia y significados, y lo hace con ayuda de diseñadores y artistas,
quienes le han permitido persistir con audacia en el tiempo superando todo tipo de adversidades, inclusive las geológicas. En años recientes, una fecha volvió a adquirir relevancia para la Catedral Metropolitana, el 13 de agosto. Pero a diferencia de 1521, cuando ante los españoles cayó el Imperio Azteca, el 13 de agosto de 1993 marcó el inicio de trabajos que permitieron renivelar a la Catedral Metropolitana, cuya estructura sucumbía a la inercia del hundimiento de la Ciudad de México. El 13 de agosto de 1993 comenzó el rescate de la catedral. El trabajo fue sumamente innovador. Requirió de mucha planeación y un enorme refinamiento. En abril de 1989, una de las bóvedas presentó una alargada fisura que permitió la filtración de la lluvia, hecho que prendió las alertas. La humedad podría afectar las obras de arte del lugar, imágenes y esculturas. Se recurrió a expertos mexicanos, quienes buscaron en conjunto una solución estructural al problema. Hicieron un diagnóstico. Concluyeron que la catedral presentaba un hundimiento diferenciado, pues se localizaba sobre un suelo que no solo es de naturaleza movediza por su pasado lacustre, sino que tiene diversas resistencias debido a que ahí quedaron sepultados los basamentos de la antigua Tenochtitlan. Bajo la actual sacristía permanece la base de la pirámide de Tonatiuh o del Sol. El hundimiento en esta parte era mucho menor con respecto al resto de la catedral. En estas circunstancias, el reto fue inducir un hundimiento controlado principalmente en la sacristía, de modo que la catedral quedara nuevamente nivelada sin afectar en un ápice su monumental estructura. Se propuso la técnica de subexcavación, ideada por investigadores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, como Enrique Santoyo, con la que alineaban edificaciones en Xochimilco. Consistía en retirar sistemáticamente arcilla del subsuelo, pero en sitios muy precisos. Para esta obra, coordinada por el arquitecto Sergio Saldívar, entonces director de Sitios y Monumentos de Conaculta, se construyeron 32 pozos en cuya base había boquillas de 15 centímetros de ancho. Penetraron a 18 y 22 metros de profundidad, y en 5 años extrajeron por medio de succión casi 5.000 metros cúbicos de arcilla. Se observaron los avances a partir de los cambios en 1.400 grietas y diversas plomadas que confirmaron el éxito. Todo esto se acompañó de otras obras de remodelación. Y se tuvo que crear, a partir de conocimiento científico, las nuevas técnicas de recimentación. Por eso decía yo que en la catedral también está la historia de las cimentaciones en el mundo. Los primeros resultados de la subexcavación ideada por los mexicanos en 1993 motivaron a retomar esta misma técnica para renivelar la Torre de Pisa, en Italia. La Catedral Metropolitana mantiene las puertas abiertas todos los días para millones de visitantes, enriqueciendo su historia de anhelos personales, devoción y hechos memorables, algunos capaces de modificar dramáticamente su vida. El recinto no ha estado exento de contingencias, como el incendio de 1711, que destruyó el área de la Capilla de los Ángeles, y el de 1967, derivado de un cortocircuito en el altar del perdón, que afectó también la sillería del coro. La catedral ha resguardado silenciosa testimonios de nuestro pasado. En 2008, durante la restauración de la Torre Oriente, se localizó bajo la cúpula una caja del tiempo que permaneció oculta durante más de 200 años. Se encontraron medallas, relicarios, cera papal, monedas de la corona española. En su lugar, se colocó una nueva caja con obras de mexicanos ilustres, que podrá ser reabierta cientos de años más adelante. Desde el término de su construcción en 1813, aquí han oficiado misa 20 arzobispos. Norberto Rivera Carrera actualmente ostenta el cargo desde 1995. La catedral hoy en día goza de buena salud. En
medio del sonoro repique de sus campanas, imponentes altares, retablos, amplios espacios para la devoción y la mística propia de una edificación de estas dimensiones, tanto físicas como simbólicas, se dispone a sumar a sus capítulos una nueva visita papal, la de Francisco, el 13 de febrero de 2016.